Buenas tardes. Un gusto saludarlos nuevamente en este maravilloso estado, gobernador. Buenas tardes, felicitarte por realizar este cuarto congreso y darnos la oportunidad de participar en un congreso tan importante. Veracruz es el estado más energético del país. Aquí hay una refinería, aquí hay complejos petroquímicos, aquí se produce petróleo, se produce gas, hay hidroeléctrica, está la única planta nuclear que tenemos en el país. Entonces, un gran acierto este congreso. Maestra, muchas gracias también por tu gran explicación sobre la función del SAT en el sector de energía. Y por supuesto agradecerle al director de la CFE su espléndida presentación, explicar cómo es que tenemos electricidad con base a nuestra empresa del Estado. Bienvenidos todos, empresarios, empresarias, participantes del sector energético, a todos los funcionarios, compañeros, amigos, diputados, senadores, delegados, alcaldes, un gusto estar nuevamente con ustedes. En este Congreso de Energía tan importante, es importante señalar qué es la política energética que ha venido aplicando el presidente López Obrador, a dónde vamos y cómo entramos todos. Todos son las empresas públicas tan importantes, el sector privado y cómo hemos estado participando. Electricidad es fundamental, pero para tener electricidad necesitamos gas. Y para movilizarnos necesitamos combustible, necesitamos gasolina. Y hoy, con la transición energética, sin duda también el litio como mineral estratégico también juega un papel muy importante dentro del sector de energía. La planeación que ha tenido este gobierno del primer día que inició el presidente López Obrador a la fecha, hemos combatido el huachicol, ya comentó la maestra Raquel Buenrostro, el gran trabajo que se ha hecho en todo el gobierno. No estaba vinculado el sistema de Hacienda con el sistema de energía, con la CRE, con economía. Entonces, como no había una vinculación, no teníamos datos reales, pero sí sabíamos que había contrabando, que había huachicol, que había un mercado paralelo que estaba afectando la economía nacional y que incluso estaba generando violencia en el país. Lo primero fue, tenemos que intervenir. Posteriormente, lo explicó en una forma muy clara el director Manuel Bartlett, cómo teníamos que asegurar la electricidad, el mercado eléctrico. En esta reforma que hizo el gobierno anterior, que fue una reforma muy fuerte, muy profunda, pero además legislativamente, voy a decirlo, muy suelta, fueron 21 leyes que se modificaron y que para el gobierno no era fácil llevar una conducción adecuada. El Centro Nacional de Control Eléctrico, que es el CENACE, es el que todos los días distribuye la electricidad, es decir, se produce o se genera la electricidad en Chiapas y se puede estar despachando en Chihuahua esa electricidad. Y todo esto se hace a través del Centro Nacional de Control de Electricidad. Ese fue el primer foco de alerta. Cuando empezamos a ver que en ese sistema al día aumentaban las alertas. Es como una gran pantalla, un gran cuarto de control, donde todos los días se va viendo cada minuto, cada segundo,
cómo está el despacho eléctrico. Y de pasar a tener 10, 15 alertas al día, pasamos a tener 100, 200, 300 alertas al día. Y eso nos podía llevar a un colapso en la red. Eso lo va a explicar el día de mañana, aquí está por aquí el director del SENACE, que va a explicar cómo se trabaja en la red. Ante eso, el gobierno tuvo que emitir acuerdo de confiabilidad. ¿Qué es el acuerdo de confiabilidad? Tenemos que cuidar la red. Es de estrategia nacional. Por confiabilidad, que es por seguridad nacional. Emitimos el decreto y efectivamente hay actores en el mercado eléctrico privado que se ampararon. Y en México somos un país de leyes y un país de democracia, y aquí hay una ley de amparo, y si aplica el amparo se da, y si no aplica a veces buscan por otro lado o no se da. En ese sentido, una responsabilidad que tiene el gobierno, cualquier gobierno, en este momento está el presidente López Obrador. La indicación es: tenemos que garantizar la electricidad para todo el país a precio accesible. Tenemos que cuidar la red y para ello la CFE juega un papel muy importante. Y los privados que participan también en el mercado van a tener que ir adaptándose a esta condición. No ha sido fácil, ha sido, pues yo creo que de las dos partes, público y privado, hemos tenido que ir ajustando, pero es por el bien de todos. Y hoy podemos ver, por ejemplo, voy a mostrar esta gráfica, que es el promedio del precio de la electricidad. Estamos viendo en la gráfica, en la línea verde, cómo de enero del 2021 a agosto del 2022 tenemos los precios en Italia, porque el gas está disparado por una crisis energética mundial. Rusia, que es uno de los principales productores de gas en el mundo, ha cortado el suministro para llevar gas a Europa. Entonces se ha encarecido su generación de electricidad, aparte que tiene un mercado privado, no tienen una empresa del Estado, sí la tienen, pero su mercado está mandatado más por los privados. La siguiente gráfica es Francia, la siguiente línea punteada es Francia y luego tenemos Alemania. Pero aquí voy a tocar el caso de España, porque España, ¿cómo es que España baja después de llegar a un pico apenas ahora en abril del 2022? Es un escándalo. España estaba disparado. Sus ingresos son mucho más bajos que Alemania o que Italia. Y después de que nosotros, México, mantuvimos con una política energética, porque podemos a través de nuestra empresa del Estado controlar las tarifas para que no vayan por arriba de la inflación, en el mes de mayo, pues el gobierno de España emitió un decreto, el Real Decreto, así le llaman ellos, un decreto para que el precio se mantenga, porque ya estaba el país en colapso, ya había manifestaciones, en el que se establece con carácter temporal un mecanismo de ajuste de costos de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista, fijando una media de 48.8 euros por megawatts. Pero aquí en México hay un subsidio, o la CFE absorbe el costo.
En España, con este Real Decreto, lo que va a pasar es que los usuarios, el pueblo en general, va a pagar lo que en un año, porque este decreto es por un año, lo que subsidie este decreto lo va a pagar a largo periodo, es decir, en pagos chiquitos, por los próximos 5 años. No es subsidio. Esa fue lo que hizo España y ellos están en todo su derecho de hacer lo que ellos quieran y les convenga. Y por eso es que España bajó el precio de la tarifa. Si regresamos a la tarifa anterior, aún así, si ustedes ven, en México seguimos manteniendo la tarifa más barata. Y esto lo menciono porque hace rato alguien me preguntaba, oye, ¿cuándo vas a bajar las tarifas? Vean lo que le cuesta a México tener las tarifas. Vean cómo estamos en el entorno mundial. Esta es parte de la política energética que hace un gobierno. Hay otros países que se fueron a endeudar a bancos internacionales. Hay otros países que dicen, pues yo me voy a ir con el mercado. Hay otros países que regresaron al carbón. Alemania es uno de ellos que está regresando al carbón. Pero en México, utilizando todas las tecnologías de generación, estamos manteniendo las tarifas y parte de nuestros impuestos, una pequeña parte sirve para amortizar y otra gran parte, la CFE, se va al costo. No, es una empresa que no está lucrando. Y en esa parte también productores que participan en el mercado han tenido que entrar en este contexto. En suma, hemos podido tener estas tarifas porque es una política, pero también es una colaboración de todos. Y tener una empresa del Estado, pues nos ayuda muchísimo a los mexicanos porque actúa como un participante fuerte en el mercado. No quiero decir otra palabra, sino pues COFECE va a decir que hay competencia desleal, etcétera, etcétera, como si a todos los mexicanos nos interesara quedar bien con unos o con otros, cuando lo que nos interesa es tener electricidad y a un precio accesible. Y esa es parte de la responsabilidad que tiene este gobierno. Pero también el gas. El gas, como la oferta y la demanda en el mercado es lo que rige los precios internacionales, pues en el gas igual. Esta es una gráfica que me hizo a favor de pasar la Comisión Reguladora de Energía, que también aquí está el comisionado presidente, que les voy a explicar todas estas líneas. La línea roja punteada de arriba, esa es la inflación mensual. Entonces, las líneas verdes, tenemos una verde limón, es el precio sin intervención, y la línea verde oscura es el precio de Pemex. Esos son los precios que hay en el mercado. Y la línea café, que está abajo de las verdes, esa es el precio final que estamos obteniendo todos los mexicanos sobre el gas LP. Esto cada semana se revisa. Cuando hace 1 año y medio se dispara el precio del gas y empezamos a ver que la inflación se iba hacia arriba muy fuerte, 1 año, 3 meses aproximadamente, el presidente nos llama y dice, tenemos que hacer algo porque ya tenemos los índices de inflación altos por el precio del gas doméstico y del gas LP. Al reunirnos todo el sector,
con el SAT, con Hacienda, dijimos tenemos que poner un límite conforme también el precio de referencia de Pemex, que es el verde, y el precio internacional no lo permitan. Y cada 8 días, la Comisión Reguladora de Energía, cada 8 días, con la Secretaría de Energía, se hace el cálculo para mantener el precio de gas LP por abajo de la inflación y que no se dispare por arriba de los precios sin intervención. Esto también es una política y también nos basamos con esto con los principales empresarios que se dedican a la distribución y comercialización del gas LP. Nos sentamos con ellos, no fue fácil, créanme, porque también ellos, aquí va ya su costo de transporte, su costo de distribución, el costo de la molécula, es toda una fórmula que tuvimos que considerar. La ganancia de ellos por cada participación, por cada kilo, cuánto van a ganar, una ganancia razonable, pero que también nos ayudaran al gobierno para frenar la inflación y que el pueblo pues no pudiéramos pues explotar por decir, oye, no podemos pagarte el gas. Esta es parte también de la política energética que ha hecho el presidente López Obrador. Bueno, la siguiente es igual, es sobre la electricidad, cómo vinculamos lo que es el gas con la generación de electricidad y cómo es que nosotros semana a semana o mes por mes, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía, nos sentamos a revisar el precio de las tarifas. Aquí les quiero comentar, por ejemplo, la CFE llega y nos dice, oiga, necesito que este mes la tarifa sea tanto %, y empezamos, adentro del gobierno, no se te puede dar ese porcentaje, ya se imaginarán aquí con el licenciado Bartlett, no lo tenemos fácil, pero es duro, y sin embargo no puede ser arriba de la inflación, este es el precio que puede dar, te vas a ir a costos ceros. Ha habido meses que este mes vas a perder y eso lo hace la CFE porque es el que vende o distribuye toda la electricidad a través de suministro básico. Entonces hemos mantenido la inflación arriba, el índice de inflacionario está muy por arriba sobre las tarifas. Mes a mes vamos fijando cuál es la tarifa media, cuál es la doméstica y cuál es la agrícola. La agrícola es la línea amarilla o dorada y este es muy importante porque también la política energética tiene que ver hacia el campo. Hay una crisis alimentaria mundial y necesitamos tener granos en el país, tener producción de granos y para eso necesitamos fertilizantes y por supuesto electricidad para el bombeo en el campo. Es por eso que la tarifa agrícola es permanente, se ha fijado desde enero hasta la fecha, todo el año ha sido permanente, no va a subir hasta diciembre, ya lo sabe la CFE. Y la doméstica se ha ido cuidando poco a poco para que no la sintamos en el bolsillo, pero también que pueda aguantar el mercado eléctrico y que salga mínimo a costo. Este es el trabajo que se hace diario. Este es el trabajo que se hace con un balance, cuidando la economía familiar, cuidando la economía de las empresas y sobre todo que el gobierno garantice su obligación de tener electricidad y suministro básico para todos.
Y la gasolina, que es el otro combustible tan importante. La gasolina, cuando nos decían, ya para qué vamos a hacer refinerías, ya para qué quieres más refinación, o pues no. La pandemia vino a hacer un cambio muy fuerte en la humanidad y la movilidad y el resucitar de la humanidad, digo yo, porque estuvimos meses resguardados, empezó a mover el mercado de combustibles. También el presidente dice, tenemos que hacer un programa porque el precio del petróleo se fue por arriba de los $100 del barril. Lo que se hizo fue lo que explicó la maestra Buenrostro. Vamos a poner incentivos, se va a eliminar el IEPS a los $90 el barril, 90, $91 el barril. A los 90, $91 el barril, el IEPS está en cero. Después de 90, $91 hacia arriba, Hacienda tiene que dar incentivos. Después de $62 es que va reduciendo el IEPS. Todo esto se hizo con Hacienda. Entonces, en la gráfica que vemos aquí del precio promedio de la gasolina de julio, ustedes van a ver cómo estaban los precios de la gasolina a nivel mundial, cuando el precio del petróleo en julio estaba en $100 aproximadamente por barril. En Asia, en Hong Kong, estaba 61 pesos el litro. En Noruega, que es país petrolero, a 49 pesos el litro. En España, 41.90 en Europa. India, que tiene 35 refinerías, pero que tiene el parque vehicular más grande del mundo, estaba en 26.86. Y en Estados Unidos, todavía en julio, estaba en 26 pesos. Y nosotros en México estábamos en 23.68 pesos el litro en promedio, solamente Argentina abajo. Y como lo explicó la maestra Raquel, si estábamos obteniendo excedentes petroleros, voy a poner un ejemplo aquí muy fácil, si obteníamos 100 pesos de excedente petrolero, el presidente dijo, necesitamos de estos 100 pesos agarrar 30, 40 pesos y darlos de incentivo, para que ese incentivo nos ayude a mantener la gasolina a un precio estable, no se nos vaya la inflación por energía, porque sí traemos una inflación en alimentos, en agricultura es donde traemos la inflación más fuerte, pero vamos a frenarla en energía. Y esto es parte de la política, y esto es parte de este congreso tan importante de explicarles a todos los que están aquí, porque hay muchos empresarios gasolineros que están aquí, generadores de electricidad, hay muchos que están en el sector, que todos somos parte de esto. Agradecerles el apoyo, porque esto nos ayuda en la economía de México. Y pensamos en todos, y pensamos en que le vaya bien, por supuesto, a la CFE, a Pemex, que son nuestras empresas principales, que nos ayudan a sostener y poder hacer todo esto, pero también es un gobierno donde en este espacio cabemos todos. Y que hemos tenido que tomar medidas fuertes, sí las hemos tenido que tomar para un control. Hoy, hago aquí un paréntesis, leía yo en la mañana temprano, un juez le dio un amparo a no sé quién por un decreto que emitimos nosotros. No fue un decreto.
aquí está el ingeniero Alipi, que es el director de Senagas, donde yo le emito un oficio, y Senagas es la empresa de todos los ductos, encargada del transporte de todos los ductos, donde le doy una orden y le digo: Senagas, traemos inestabilidad en los ductos. CFE tiene contratos de gas que nos dejaron del año anterior, del gobierno anterior, y que ese gas tiene que entrar, pero también hay privados que están comprando gas de Estados Unidos y que tienen que entrar. Entonces no caben por los ductos los volúmenes requeridos. Le dije: oye, tenemos un problema, quiero que asegures la confiabilidad, y a los privados que van a meter gas hay que hablar con ellos y ofrecerles que le compren la molécula a la CFE siempre y cuando sea más barata. Así dice el documento. Cité a los que necesitan el transporte de gas y se los explicamos, pero hay unos que dijeron: no, yo quiero seguir trayendo de allá de Estados Unidos, o tengo contratos fijos en Estados Unidos. Pero no fue ningún decreto, fue un oficio que le dirigí a Senagas para que mantenga la confiabilidad de los ductos en México. Y esa es mi obligación y lo tengo que seguir haciendo. Ese se llama balance energético. Entonces, esto que se los comento, pues no es fácil para el gobierno ni para los privados, pero es parte de la política que se tiene que implementar en México. El litio. El presidente presentó una iniciativa en febrero al Congreso de la Unión para modificar la ley de la industria minera y que la exploración, explotación y transformación de litio esté a cargo del Estado en forma exclusiva. Y para ello, la propia ley mandata que se debe crear una empresa como CFE, como Pemex, un organismo público descentralizado para empezar a trabajar el litio. Lo aprobó el Congreso y dio 90 días. El 23 de agosto ya se conformó y se publicó la empresa de litio, el organismo público que se llama Litio MX o Litio MX, Litio para México. El próximo 20 de septiembre, esa empresa va a tener un consejo de administración. Estamos convocando para tener la primera reunión de instalación y es uno de los otros consejos más que vamos a tener en la Secretaría de Energía, porque el litio se utiliza para la transición energética, para la elaboración de baterías, sobre todo. También para aluminio, es un mineral muy ligero y tiene múltiples funciones, pero en este momento en todo el mundo está demandado para poder producir baterías y poder acumular electricidad. Tenemos las eólicas, las solares, pero esa energía es intermitente. Y cuando a las 6 de la tarde ya no hay electricidad, ya no hay sol, pues ya no hay electricidad. Entonces se han generado una serie de baterías, pero todavía son baterías con poca capacidad para lo que se requiere. En Estados Unidos ya han hecho bancos de baterías muy grandes para poder almacenar y el litio es un factor primordial. Entonces ahora también el gobierno dice, bueno, vamos al litio. Para ello, gas, electricidad,
combustibles, litio, se requieren varias cosas aquí en México que las tenemos. Y por eso la importancia de este Congreso. Proveeduría nacional, prepararnos para tener proveeduría. Lo acabamos de ver con Dos Bocas. Mañana viene el director del proyecto a explicar qué tanto se compró, en qué lugares se compró, cómo México participó en este gran proyecto de proveeduría, mano de obra que también tenemos, profesionistas que también tenemos. Entonces estos congresos sirven también para detonar, crear sinergias y tener el acercamiento entre el gobierno con los actores que están en el sector. Hoy recorrimos una pequeña parte de los stands, estábamos viendo tecnología de punta, estamos viendo la proveeduría que hay en varias partes de la República y esto nos sirve mucho. Y aquí en Veracruz y Oaxaca se va a tener el corredor transísmico, 10 campos industriales, 4 son del lado de Veracruz y 6 de Oaxaca, es así, ¿no? Más o menos. En el Istmo, con 2 puertos, asegurar que hay electricidad, que hay gas y que hay agua. Que veamos también de este lado del sur que va a tener incentivos fiscales y que podamos invertir, quien quiera invertir en el Istmo de Tehuantepec, quien se quiera preparar, porque hoy la política energética mundial está cambiando. Tuvimos una reunión del grupo del G20 esta semana sobre el tema de transición energética. Estábamos los 20 ministros de energía de las 20 potencias económicas y el tema era transición energética. Por 48 horas los grupos de trabajo estuvieron sentados haciendo análisis para sacar un comunicado sobre transición energética. Se vencieron las 48 horas y ya los ministros o los secretarios teníamos que entrar a la reunión. Cada quien hizo su posicionamiento y dijo lo que pensó y todos coincidieron en algo, todos los 20. Y yo dije, bueno, pues nosotros lo mencionamos antes, nosotros empezamos antes. Todos dijeron seguridad energética. Para nosotros lo primero es seguridad energética. Y de ahí vendrá la transición. Al final de la reunión no se pudo emitir el comunicado. No pudo. No hubo acuerdo por la forma de redacción, lo que querían poner, y hubo países que dijeron eso no puedes poner porque no está bien. Querían meter incluso el conflicto de Rusia y Ucrania y dijimos, no, ¿por qué metes eso si estamos aquí hablando de otra cosa? Y no pudo salir el comunicado del G20 sobre transición energética. Antier, o ayer, ¿cuándo fue? No, antier, tuve la reunión del grupo OPEP, de los países productores de petróleo, y cuidando la balanza mundial, dijeron no vamos a producir más petróleo en la organización, incluso vamos a bajar 100,000 barriles, que no significa nada. 100,000 barriles con 100 millones que se producen al día, pues no es nada, pero sí es una señal al mercado de que los fósiles, de que los combustibles, de que el petróleo todavía está aquí. Y este gobierno que todos los días en la mañana nos ha permitido hacer obras
importantes también dentro del G20 invirtieron, dejaron de invertir. México no, México fue de los países que invirtió y le ganamos tiempo al tiempo. Entonces, explicarles aquí a ustedes que estamos en México, que estamos colaborando todos, que cabemos todos, que entiendan la posición de las empresas del Estado. Escuchamos al director Bartlett de una forma magistral, cómo defiende la CFE, cómo hace su papel de director muy bien, como debe ser, y que del lado de gobierno, decir, bueno, es nuestro respaldo la CFE, es nuestra seguridad en un mercado donde ya está mixto y que tenemos que estar conviviendo, coexistiendo de manera armónica, de manera pacífica. Y es un trabajo de todos y espero yo que el día de mañana y pasado, que van a seguir las presentaciones, las ponencias de la CRE, de Senagas, de Senace, de todos los actores, más bien dicho, de todos los funcionarios de primer nivel del sector, pues tienen disponibilidad de platicar con quienes participan en el sector, responder dudas y, lo más importante, colaborar y trabajar juntos, porque el sector de energía en México lo hacemos todos y hoy tenemos el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que sin duda tiene un buen rumbo y nos ha llevado a buen puerto en estos momentos tan difíciles y en un gobierno pues con un periodo que no ha sido fácil para la humanidad. Muchas gracias a todos. Agradecemos la participación de la ingeniera Rocío Nale García, secretaria de Energía del Gobierno de México.